Pablo? Te habla Marcelo de Luján. Mirá, con respecto a los aumentos, Pablo, te voy a decir algo. Yo tengo panadería y confitería con mi padre, familiar de hace más de 40 años. Nosotros sufrimos un incremento del 100% de la harina. Por eso yo le pregunto al gobierno, retrotraer el precio del pan. En el caso nuestro lo vendemos a 240 pesos al público. ¿Cómo hacemos para retrotraer el precio del pan a febrero cuando la harina nos aumentó un 100% y cosas que se fabrican con el pan, que es la electricidad, el gas, etcétera? Un abrazo para todos. Lo vamos a aprovechar para hablar del desencuentro que hay en el frente de todos que gobierna Argentina y por supuesto sobre esta situación donde hoy se promete, escuchando al secretario de Comercio, al señor Feletti, que se van a retrotraer 580 productos al 10 de marzo, en esta Argentina que hace malabares en un contexto de muy fuerte inflación. Vamos a hablar con Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo. Acá con Mariana Contarte si estamos. ¿Usted bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, primeras muy bien, impresiones del desencuentro de Alberto, de Cristina, del frente, que viene desde hace tiempo, pero pareciera que se puso muy, muy tenso en las últimas semanas a partir del fondo, ¿no? Bueno, es el desenlace casi obvio del fracaso del gobierno, que venimos anticipando desde hace mucho tiempo. Ahora, en realidad, el fracaso del gobierno tiene dos puertas de entrada. La primera tiene que ver con la incapacidad del presidente para gestionar, porque es una persona que no está apta para ocupar el cargo que ocupa, y la otra, la responsabilidad política de Cristina de haber tomado tamaña decisión y que finalmente conduce la causa, que es mucho más que el gobierno, estoy hablando de la causa, la palabra esta maravillosa que es la que te convoca, que es la causa, a la derrota. Finalmente está llevando al pueblo a la derrota, y eso es tremendo. Eso es tremendo, nunca nos había pasado, nunca había acontecido que el pueblo fuera conducido de esta manera a la derrota. ¿Y hoy cómo se resuelve? ¿Se los puede acercar? ¿Es imposible? ¿Alberto tiene que tomar un camino diferente? ¿Cristina que tiene que tomar otro? ¿Qué es lo que ve usted conociendo además a los protagonistas? Bueno, yo lo que desearía es que renuncien los dos. Yo creo que la única solución que tenemos es una asamblea legislativa, cambiar el gobierno en el marco de la ley y el orden, y esto nos retrotrae, sobre todo, no porque comparemos, esta situación es mucho más delicada que en el 2001, pero nosotros, si de la Rúa hubiese renunciado para julio del 2001, nos hubiésemos evitado los 35 muertos. Entonces, la política está para evitar las circunstancias. Para mí esta situación es irreversible. ¿Por qué? ¿No hay forma de recomponerlo y mantener el poder? ¿Tan dura es la diferencia? Es que no está dado por eso. El problema es lo que generan las diferencias, y es el fracaso del gobierno, que es irreversible. Insisto, yo intento tener una opinión que tenga sus antecedentes y consecuentes cuando uno construye el pensamiento. Cuando me dicen, ¿por qué está peleado? Esa fue tu primera pregunta. Yo digo, por el fracaso del gobierno. Lo que es irreversible es el fracaso del gobierno. ¿Y el fracaso de quién es? ¿Del presidente o de los dos? Y de los dos. Él por la gestión y ella por una decisión política que condujo la causa, esto es, la causa nacional y popular, las ambiciones del pueblo como la mejor expresión de la patria, a la derrota. Nunca ha acontecido esto, nunca. Esta es la primera vez que los sectores populares están siendo y van a ser profundamente castigados por un gobierno que vino a plantear y se planteó desde el ideario peronista. Uno sabía que Alberto no era peronista, porque él dijo que era socialdemócrata, pero desde ahí se lo convocó al pueblo a que se lo vote. Bueno, y ahora lo están lastimando al pueblo, y lo que lo van a lastimar de acá en adelante con este acuerdo con el fondo.
lo que lo van a lastimar. Por lo tanto, me parece que la manera de resolver esto es con una asamblea legislativa que dentro de la ley y el orden cambie el gobierno. Yo pretendo que se cambie hacia un sesgo peronista, creo que son los únicos que están en condiciones de hacerse cargo del gobierno. No lo van a hacer los rojos y blancos, no lo van a hacer los radicales, no lo van a hacer los amarillos, no tienen ningún dirigente que esté en condiciones y con ganas de hacerse cargo de este desastre. Guillermo. Y sobre esa base construiremos un gobierno que convoque a todo el peronismo, desde Pichetto hasta Moreno. Alguien, buen día, alguien dentro del Frente de Todos podría decir que este mensaje es desestabilizador, llamar a una asamblea legislativa y cambiar presidente. No, es al revés. Por eso di el ejemplo de la Rúa. La política no está para contar lo que pasó, sino la política está para contar lo que va a pasar. Pero yo te hago el siguiente ejercicio. Si de la Rúa hubiese renunciado en junio o julio del 2001, ¿hubiésemos padecido los 35 muertos, si es que fueron 35, quizás han sido más? Entonces, hoy, habiendo pasado casi 21 años de aquel luctuoso suceso, ¿no te hubiese gustado que de la Rúa renunciara 6 meses antes y evitar ese fatídico diciembre? Si ya se sabía que el gobierno de la Rúa estaba terminado. Pero Guillermo, con esa mirada entonces infiero que usted plantea que si esto sigue así, puede haber muertos en los próximos meses. Yo lo que digo que hay que evitar que la calle grite. Ahora, si vos me decís y me das las razones por las cuales la calle no gritaría, yo te escucho atentamente. Yo te escucho. Vos decime, mirá, yo voy a convencer a mi mamá de que va a pagar la deuda y que no se enoje. Perfecto. Ahí Vilouta me tiene que decir, yo voy a convencer a mis amigos de que van a pagar la deuda y no se van a enojar. El trabajador que está del otro lado del vidrio te tiene que decir, yo voy a convencer a mi gremio, que es un gremio de personal calificado, que van a pagar la deuda y no se van a enojar. Y los oyentes tienen que decir, no, mire, ahora tenés que empezar a recibir los mensajes cuando cortes conmigo, que digan, no hay ningún problema, Moreno está equivocado, yo quiero pagar la deuda con mi plata. Sí. Porque la deuda hay que pagarla. Sí. El problema es quién puede poner la plata. Si ustedes me explican a mí ahora que no va a haber ningún inconveniente con el consumo, con el crecimiento del país, con los niveles de inversión, con la elegancia, la eficiencia en la educación, en la salud, que es todo lo que se va a deteriorar aún más para honrar los compromisos con el Fondo Monetario, que hay que honrarlos, porque la palabra que estoy utilizando es honrar. El problema es que hiciste el peor acuerdo que podía hacer la Argentina y la vas a poner vos la plata. Pero si vos me lográs convencer de todo eso, perfecto, ahora cortamos y hacemos el desafío de cuántos mensajes nos van a llegar a la radio diciendo, sí, yo estoy de acuerdo en poner plata para pagar la deuda. Bueno. No, que hay que pagar la deuda, claro, la deuda hay que pagar. Yo pongo, exacto. Bueno, Guillermo, y el otro tema, en lo económico. Pero se entiende lo que estamos hablando. Sí, se entiende. Ahora, llegado a este punto, ¿a vos cuál te parece que va a ser la respuesta del pueblo argentino? No lo sé. Hay que pagar, pero que la ponga otro. Muy bien. Yo sí, pero mi obligación sí es saberla, porque si no, no podemos hacer política. Entonces, la política está para contar lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que el pueblo argentino tiene 2 instancias para hablar. O el día de las elecciones, y entonces la distancia con los que acaban de fracasar, que son los amarillos, va a ser de 20 puntos, y lo que no pudieron hacer lo van a hacer porque van a tener mayorías absolutas en el Congreso, o va a hablar antes en la calle. Cualquiera de las 2 cosas, el pueblo la va a pasar mal. Porque si vuelve a gobernar Macri, por eso yo te dije, la responsable de conducir al pueblo a la derrota se llama Cristina. El responsable de esta desastrosa gestión es Alberto, pero la decisión política fue de Cristina.
Por lo tanto, los dos tienen que renunciar. Ahora, si que gane Macri no va a ser una catástrofe para el pueblo, o que el pueblo se exprese gritando en la calle, no es otra catástrofe, ¿a qué llamamos catástrofe? Entonces lo que hay que hacer dentro de la ley y el orden es cambiar esto, cuanto antes. ¿Cómo se cambia? Renunciando el presidente, renunciando la vicepresidenta y una asamblea legislativa que es en el marco de una ley perfectamente constitucional. No es que la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley de acefalía. No, esto está claro. Lo llevamos un segundito al tema de los precios y la situación de Feletti, porque hoy hablan de retrotraer 580 productos y declarar la guerra a la inflación. ¿Cómo está viendo esto? Pero con este presidente que es inepto, todo lo que se realice va a estar mal. ¿Qué puede hacer Feletti? Feletti es una persona proba. ¿Pero qué puede hacer si está roto el principio de autoridad? ¿Usted lo vio al presidente sentado sobre el escritorio cuando fue a dar caras con las patitas colgando? ¿Pero a vos te parece razonable eso? Entonces, desde ahí, este muchacho es inepto. No está en condiciones de ocupar el cargo que ocupa. Y el cargo que ocupa no es el que cuidaba las plazas cuando éramos chicos. Esa es la primera magistratura. Pero Guillermo, la pregunta es, pues, también, ya que tiene el pulso de la calle, es, ¿va a haber un contexto de hiperinflación en los próximos meses o no? No necesariamente. Porque vos hoy estás viviendo el 89, por eso haces esa pregunta. Estás viviendo el gobierno de Alfonsín, ese es el tufillo que tenés. Pero si empiezan a cumplir el acuerdo con el fondo, rápidamente vas a pasar al 2001, donde no había un peso en la calle. ¿Qué hizo el Fondo Monetario? Acordó, mira, una declaración, que son esas declaraciones que esclarecen, porque te dicen cuáles son las intenciones profundas. El ministro de Economía, en un lapsus, dijo: mire, cuando empezamos la negociación con el fondo, cada uno estaba en una esquina, en un córner. Y nos fuimos encontrando en esa famosa declaración de la conferencia de prensa cuando anunciaron el acuerdo con el fondo. Y entonces dijo, nos fuimos encontrando. Se dio el gobierno argentino y se dio el Fondo Monetario. ¿Vos te acordás de esa declaración? Y entonces él dice, y vos tenés que interpretar, ¿qué se dio el Fondo Monetario? Y se dio el Fondo Monetario, entre comillas, que firman un acuerdo donde te permiten seguir con un déficit fiscal. Fiscal, claro. ¿Está bien? Sí. Muy bien. ¿Qué se dio Guzmán? Y ahí viene cuando le dicen, vos mentiste, no fuiste claro, nos metiste en una encerrona. ¿Qué se dio Guzmán? Se dio la autonomía de la política monetaria. El Fondo Monetario se sentó en el Ministerio de Economía, no, se sentó en el Banco Central. A partir de que vos manejás el dinero en la Argentina, cuando lo querés hacer de la manera que ellos lo van a hacer, te manejan la economía. Entonces, vos le tenés que decir a los empresarios, cuidado lo que hablan. Ustedes, los periodistas, y sobre todo los economistas que de alguna manera entrevistan, porque el empresario que te está escuchando tiene que planificar su negocio. Entonces, cuando vos me preguntás a mí, ¿va a haber hiperinflación? Y algún economista, que en general no saben la diferencia entre un remito y una factura, contesta alegremente que sí. El empresario se prepara para la acumulación de stocks, porque es la manera que tiene de mantener su patrimonio. Claro, claro, de proteger. Ahora, vos me preguntás a mí, yo te digo, cuidado, porque en el mismo año, y sobre todo a partir del segundo semestre, pasás de una aceleración inflacionaria del primer cuatrimestre, una estabilización en el segundo, a que quizás en el último bimestre de este año, si cumplís con el fondo, vas a entrar en algunas empresas en un proceso de deflación, producto de una extraordinaria recesión que te va a generar la política monetaria, que es donde se sentó el fondo. Claro, pero ¿y el que acumuló esto qué hace? ¿Qué hace? ¿Se funde? Y se funde.
Porque cuando vos tenés deflación, sí, no, la vendés, acumulación de... claro. No, y la acumulación de stock te juega al revés. Compraste a 4 lo que vendés a 3. Claro. Ah, viste que la responsabilidad de un economista, cuando hable del otro lado hay empresarios, en este programa te están escuchando muchos empresarios, cuando algún economista, y vos te vas a acordar, no quiero profundizar en él porque falleció, pero en junio del 16 le dijo, no, el gobierno de Macri va a ser extraordinario. Y lo volvió a repetir en junio del 17, que la Argentina iba a crecer 6, 7 puntos, 8 puntos. Fumaba habano el hombre. Ahora, los empresarios que le hacen caso, quebraron. Te digo porque después, los que se pudieron salvar, algunos terminaron en mi consultora. Y te terminan diciendo, ¿y por qué no? Uy, al final termino acá, ¿sabés los millones de dólares que me hizo perder porque le hice caso? Entonces, cuando vos me preguntás ahora, ¿va a haber hiperinflación? Mi respuesta es muy delicada. Porque la respuesta que uno da guía la acción de los empresarios. Obvio. Y si yo, y si vos, desde tu responsabilidad profesional, te equivocás en el asesoramiento, no solo el hombre pierde el patrimonio, sino que los cientos de trabajadores que por ahí están en esa empresa pierden el trabajo. Claro que sí. Entonces, ante esta situación, yo te digo algo que es delicado, pero que solamente compete a Cristina y a Alberto. Renuncien. Vamos a una asamblea legislativa. Antes que la calle grite. Evitamos un montón de situaciones. El único que se va a atrever, y es lo que yo deseo, es un gobernador peronista, lo suficientemente veterano para haber vivido el 89 y el 2001, que haya cabalgado este potro. Y tratamos de que no quiebre ninguna empresa. Tratamos de preservar los trabajos. Para eso hay que renegociar con el fondo diciéndole, miren, este es el sector social que puede poner la plata, no la puede poner tu mamá, tus amigos, los trabajadores, los taxistas que no están escuchando, los empresarios. ¿Quiénes pueden poner la plata? Solamente los terratenientes, los dueños de la tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. ¿Cuántas personas son? 1000. Esas 1000 es las que hay que pedir el esfuerzo patriótico y el pueblo lo va a reconocer para que pongan los 7.500 millones de dólares que se llevaron el año pasado como tasa de ganancia sobre su propiedad, de un bien que no se amortiza, que las mejores tierras del mundo. Por primera vez no le estás diciendo al campo. El campo son 4 sectores. Los peones, veterinarios, ingenieros agrónomos, etcétera, llamémoslo genéricamente trabajadores. Los contratistas, los dueños de las máquinas, los productores, los que organizan la producción, ninguno de esos tiene que sufrir. ¿Quiénes? Los dueños de la tierra. Si vos a tu mamá le decís ahora, mira, la deuda la van a pagar los dueños de la tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, te va a decir, qué suerte, hijo, vení que hago pizza esta noche. Guillermo. Todos los trabajadores que están ahí te van a festejar. Hay que tener el coraje de decirle a la sociedad rural, ahora les toca a ustedes. A la sociedad rural, no a CRA, no a Carvajal. Guillermo, no a la perdón, voy a Federación hacer yo la mala de la película. Nos tenemos que ir a las noticias, Guillermo. Te escuchamos con atención, pero tenemos que ir a las noticias. Son las 8. No, ¿sabés qué pasa? ¿Qué? Yo entiendo que te tenés que ir a la noticia. ¿Cuál? Vos querés pagar la deuda vos, que la pague la sociedad rural. Contestame eso una vez. No, nada más. Guillermo, ya está. No, basta de chicas, ya está. No, ¿viste la no. diferencia entre Dale. ¿viste la diferencia entre hacer política y no hacer política? Y por eso a soy mí periodista. me toca hacer. Sí, Ahora listo. paga la sociedad rural. Clarísimo. Déjame hablar a mí si estamos terminando. No, pero ahora si ya tiene hablaste, que pagar Guillermo. la sociedad rural. Listo. Si ya hablaste y te escuchamos. No, por listo, eso. no. Déjame terminar a mí. Bueno, pero se ahora arregla. pues ya le está. toca pagar a la Y sociedad no, rural. claro, 3 veces lo Ahí está. dijiste. Gracias, Guillermo. Abrazo grande, cuídese. Guillermo, Chao, chiquito, Abrazo. que pague la sociedad rural y decirle esto el fin de semana que la gente te va a estar conforme. Chao, querido. un abrazo grande. Guillermo Moreno con nosotros a las 8 de la mañana en la República Argentina.